Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Centro Ágora. Bienvenidos, como siempre, a este cuarto ciclo de conferencias Hacemos Barrio. Si recuerdan, ya la semana pasada, con la conferencia de Pablo Ferrandis, director del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, hablando precisamente sobre los jardines botánicos, bueno, ya nos dábamos un poquito, algo de cuenta de la situación ambiental en la que nos encontramos en general, en el mundo, pero especialmente en España y en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Bueno, una situación, como digo, de la que nos dábamos cuenta y en la que hoy, además, vamos a profundizar gracias a la participación de Miguel Ángel Gaerner Ruiz Valdepeñas, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Castilla-La Mancha, al que, por supuesto, desde este ciclo de conferencias, desde Hacemos Barrio, le damos la bienvenida y le agradecemos, por supuesto, el que hoy nos acompañe y nos dedique, como decimos siempre, bueno, pues este rato de su tiempo, de esas apretadas agendas que tenemos. Así que mil millón de gracias, de verdad, Miguel Ángel, gracias. Y un placer tenerle aquí, cómo no. Bueno, de cambio climático, de los problemas a los que nos enfrentamos, de las graves consecuencias, es algo de lo que se viene ya mucho tiempo hablando, no nos podemos sorprender, pero no solo hablando, sino que es algo comprobable por nuestros sentidos, ¿no? Para toda esta gente que necesita tocar, oler, ver, etcétera, etcétera. Bueno, pues es algo palpable por nuestros sentidos. Olas de calor, sequías, inundaciones, además bastante recientes, ¿no? Y no se trata solo de un problema, como podíamos decir al principio, ambiental, y como también nos contará nuestro protagonista de hoy, sino de consecuencias y de carácter social y económico. Me gusta, además, mucho algo que nuestro protagonista de hoy decía, y es que el cambio climático no es irreversible. Hasta el calentamiento global podemos revertirlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, lo primero con decisión, con voluntad, con valentía y tomando, como no, las medidas pertinentes, las oportunas, que frenen esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, para eso lo principal, como nos contará hoy, es disminuir nuestro consumo energético. Bueno, ¿cómo conseguirlo? Esa es la clave, ¿no? Una de las claves. Nos la va a contar, como decía, Miguel Ángel Gaerner Ruiz Valdepeñas, al que ahora ya sí que les voy a presentar de manera un poco más extensa. Bueno, es catedrático de Física, decía, de la Tierra en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Complutense de Madrid. Ha sido profesor en la Complutense, en esta universidad, también en la Carlos III de Madrid y en nuestra universidad, en la de Castilla-La Mancha, en la que actualmente desarrolla su actividad profesional, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Ambientales en concreto. Bueno, durante muchos años ha investigado distintos aspectos del cambio climático antropogénico, participando en diferentes proyectos de investigación, tanto europeos como nacionales. Las energías renovables como principal solución para frenar el cambio climático es lo que centra actualmente su atención investigadora. Bien, de nuevo, y esto sí que hay muchas cosas que no me canso de repetir, sobre todo para los que vienen semana tras semana, y una de ellas es las infinitas gracias a nuestro coordinador, a Virgilio Cencerrado. No es fácil pensar en todos y cada uno de estos temas, no es fácil pensar en temas hasta 50 conferencias y que sean interesantes. Bueno, pues una semana más, otro tema que es de actualidad y de mucho interés. Bueno, gracias. Gracias, por supuesto, a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete, a la FAVA, además de Piedad, que nos acompaña en bastantes ocasiones. Gracias, Piedad. Hoy también contamos con Amparo Villar del Saz. Muchísimas gracias también por estar aquí y, por supuesto, la FAVA que organiza también y está detrás de este ciclo de conferencias junto al Ayuntamiento de Albacete a través de la Concejalía de Participación Real y Efectiva
y con la colaboración de otras entidades como la Diputación de Albacete, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, la Universidad de Castilla-La Mancha y este Centro Ágora de Participación Ciudadana. Gracias, como no, a ustedes. Sin su presencia, bueno, pues no estaríamos aquí. ¿Qué haríamos aquí? Por venir todas las semanas hasta este Centro Ágora de Participación Ciudadana, y también agradecemos y damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen en directo. Bueno, ya saben que se emiten vía streaming estas conferencias. Bueno, pues gracias también por seguirnos. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, lo pueden escribir en el chat y después Virgilio, en el caso de que los haya, los trasladará a nuestro ponente. Y también recordarles que esta conferencia la pueden ver a partir casi de mañana mismo en la página web de Hacemos Barrio, una vez que Virgilio haya comprobado que se ve y se escucha perfectamente. La pueden volver a ver o recomendarla a aquellas personas que crean que les puede interesar. Les animamos también a que esas preguntas, además de las personas que nos siguen en directo, también ustedes las puedan trasladar al final de la conferencia en el caso de que les surja alguna. Bien, por mi parte nada más. Yo creo que ya es momento de escuchar a nuestro protagonista, para el que sí que les pido, bueno, pues un cálido aplauso. Muchísimas gracias. Pues primeramente quiero agradecer a Hacemos Barrio por la oportunidad que me han ofrecido de difundir y de divulgar estos temas que son especialmente importantes. El tema del cambio climático es uno de los principales problemas que tenemos que afrontar actualmente y en el futuro, por desgracia, y es un tema que, digamos, es un problema que ya está provocando consecuencias graves y que en el futuro, incluso, si no lo controláramos, podrían ser incluso catastróficas. Pero la buena noticia es que sí podemos todavía frenarlo, ¿vale? Y tomar medidas para que esas consecuencias graves sean menores. Es importante notar que, aunque a veces se suele hacer más hincapié en los aspectos ambientales del problema, que son muy importantes, quizás no se trata tanto de salvar el planeta cuanto de evitar las graves consecuencias sociales y económicas que va a tener, que está empezando a tener y que va a tener en el futuro para nosotros, para la humanidad. Y en ese sentido voy a enfocar precisamente la charla de hoy, ¿vale? Voy a hacer más hincapié en esos aspectos sociales y económicos sin quitar ninguna importancia, que la tiene y mucha, a esos aspectos ambientales del problema también. Finalmente, también en la última parte de la presentación hablaré de las formas, de los métodos con los que precisamente podemos frenar este cambio climático y cómo podemos hacerlo. Y veremos que la parte fundamental de esa mitigación del cambio climático se centrará en el uso de las energías renovables y de medidas de eficiencia energética, y cómo esa transición energética a energías renovables y a otras tecnologías que sean más eficientes no solamente nos va a permitir frenar el cambio climático, sino que de por sí tienen grandes ventajas económicas en general e individualmente, incluso para nosotros, ¿vale? Trataré de hacer hincapié en eso, ya que muchas veces se suele pensar, bueno, pero es que es muy complicado, es muy caro esa transición. Vamos a ver qué aspectos tiene para que de forma neta, como resultado final, nos va a salir, digamos, una transición, podemos obtener una transición que sea rentable económicamente y que nos dé muchas ventajas. Bien, entonces, como digo, vamos a empezar la charla hablando del cambio climático observado, y voy a emplear para ello una de las principales afirmaciones que ha realizado el Grupo Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático en su último informe de evaluación, en el que indicaba que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre. Se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criosfera y la biosfera. Bien, el aspecto central de este cambio climático es el calentamiento, el aumento de temperatura de la atmósfera.
Y en este gráfico lo que se puede observar precisamente es cómo este aumento, si lo medimos como variación respecto a la denominada época preindustrial, ¿vale? En el eje horizontal tendríamos los años desde 1850 hasta 2024. Bien, pues entonces tendríamos que, como época preindustrial, se toma la segunda mitad del siglo XIX, de 1850 a 1900. Pues respecto a ese periodo, se puede ver cómo la temperatura, después de una fase en la que oscilaba en torno a un valor medio, empezó a subir y, sobre todo, a partir de 1980, ha tenido una subida fuerte y sostenida. De tal forma que, en un promedio de 5 años, el aumento en los últimos 5 años ha sido ya de 1,3 grados respecto a esa época preindustrial. Y se puede decir, sin ninguna duda, que las últimas décadas han sido más cálidas que cualquier otra anterior desde 1850. Es importante notar que este periodo, desde 1850, es aquel en el que ya se tienen observaciones meteorológicas extendidas y fiables a lo largo de bastantes zonas del mundo, de tal forma que se ha podido, digamos, medir este calentamiento con termómetros, con instrumentos. Si nos vamos más hacia atrás, si nos vamos a los 2000 últimos años, desde la época de los romanos, lo que podemos ver es que la variación es la indicada aquí, ¿vale? Entonces, desde hace 2000 años hasta la actualidad, la variación es la indicada aquí de la temperatura media global. De nuevo, lo que se muestra en el eje vertical es la variación respecto a la época preindustrial. Y como se ve, estuvo ligeramente por encima de ese valor preindustrial durante bastante tiempo, con pequeñas oscilaciones, se puede ver en esta curva gris. Y hubo un descenso ligero quiere decir de un par de décimas, 1, 2, 3 décimas, en la denominada a veces pequeña edad de hielo, de forma quizás un poco exagerada, ¿vale? Que ocurrió después de la Edad Media, 1600, 1700, y luego cuando llegamos ya al siglo XX podemos ver esta subida brusca que la he resaltado aquí, ¿vale? Una subida muy brusca de temperatura que claramente se separa de las variaciones que habían ocurrido de forma natural en los últimos 2000 años. Se puede ver perfectamente cómo esta subida no tiene nada que ver en magnitud ni en velocidad con los cambios que había habido anteriormente. Nos podríamos preguntar cómo se ha podido determinar la temperatura en estos últimos 2000 años, cuando no había termómetros en el periodo previo a 1850, pues esto se ha podido hacer mediante diversas técnicas que se denominan paleoclimáticas, en las que se examinan, por ejemplo, los anillos de los árboles. Hay árboles que tienen una vida muy larga y permiten irnos varios siglos hacia atrás, pero también, por ejemplo, con estalactitas, estalagmitas en cuevas, que también van guardando información útil para determinar cómo era el clima hace siglos, sedimentos, por ejemplo, de lagos, o también los denominados núcleos de hielo, las capas de hielo que se van formando año a año, van guardando información sobre lo que ha ocurrido hace siglos, incluso hace miles de años, ¿vale? En algunos casos, en los casos en los que estas capas de hielo se han formado durante varios miles de años. Bien, pues con toda esa información podemos determinar o estimar la temperatura, la que estoy marcando aquí. Y como veis, hay una zona sombreada en un gris un poco más claro, esa nos indica la incertidumbre, ¿vale? Esta estimación no es tan precisa como la medida con termómetros que tenemos en las últimas décadas, pero como se puede ver, la incertidumbre es bastante menor al aumento fuerte y brusco de temperatura en esta última parte. Y este aumento, es importante indicarlo, no tiene nada de cíclico. Muchas veces se escucha, bueno, el clima es cíclico en general. Esto viene de una confusión. Ha habido cambios climáticos muy importantes de origen natural en el pasado, y uno de los más conocidos son precisamente los cambios entre épocas glaciales e interglaciales que han ocurrido en el pasado. Y en concreto, por ejemplo, los periodos interglaciales han ocurrido durante los últimos centenares de miles de años, cada aproximadamente 100.000 años, con una
con un ciclo bastante marcado. Estos cambios sí eran cíclicos y se debían precisamente a cambios en la órbita terrestre en torno al Sol, de tal forma que la Tierra en ocasiones estaba más cerca del Sol, en otras más lejos del Sol, de tal forma que recibía una cantidad de energía un poco distinta, según estos cambios en la trayectoria. Esos cambios sí son cíclicos, pero su periodo es mucho más largo de lo que respecto a los cambios que estamos observando ahora. Los cambios actuales se están produciendo en décadas, mientras que los cambios que se produjeron en las épocas glaciares interglaciales ocurrían cada decenas de miles de años. Por lo tanto, ese carácter cíclico de aquellos cambios no puede aplicarse ahora, ¿vale? Por lo tanto, este cambio no tiene nada de cíclico. También es importante notar que este cambio, incluso si nos vamos más hacia atrás, nos podemos ir más hacia atrás con estos métodos paleoclimáticos de estimación de temperatura, la temperatura actualmente sería ya más alta que la temperatura máxima estimada en 100.000 años. Por lo tanto, es un aumento de temperatura muy notable, muy fuerte. Pero este cambio ha sido de un poco más de 1 grado, como hemos dicho antes, respecto a la época preindustrial. Y hay gente que de forma bastante razonable se plantea, bueno, pero 1 grado es muy poco comparado, por ejemplo, con lo que varía la temperatura a lo largo de un día. A lo largo de un día tenemos la temperatura que va subiendo con el sol hasta un cierto valor y luego baja, y las variaciones que tenemos son de 10 grados, de 20 grados a veces en un solo día, por lo tanto 1 grado podría parecer muy poco. Bien, las variaciones que tenemos a lo largo del día o las variaciones entre estaciones es muy importante notar que son variaciones locales, ¿vale? Mientras que en algunos sitios de la Tierra está subiendo la temperatura, en otros donde es de noche está bajando y viceversa. Y además se compensan a lo largo del tiempo, ¿vale? Tenemos que sube a lo largo del día, pero luego vuelve a bajar. Y, en cambio, cuando hablamos de clima, el clima siempre son las propiedades estadísticas, en este caso la temperatura, a lo largo de varias décadas. Las propiedades estadísticas acumuladas o estimadas de forma a lo largo de varias décadas. Bien, pues cuando hablamos de un grado climático, este grado climático es global, por un lado, no es local como las variaciones que tenemos de temperatura en una localidad determinada. Y al ser global, precisamente la cantidad de energía que va asociada a ese cambio de 1 grado climático a lo largo de periodos muy largos de tiempo, de muchos años, es muy grande. Y se puede estimar de tal forma que el ritmo de calentamiento antropogénico del sistema climático es más de 10 veces superior a la tasa de consumo mundial de energía. Es decir, que si tomamos todos los consumos energéticos, transporte, todos los coches, todos los aviones, todos los camiones, todos los trenes, etcétera, todo el gasto en calefacción, el consumo de energía en calefacción, el consumo de energía en industria, en agricultura, en cualquier proceso de actividad humana, pues bien, el calentamiento antropogénico, la cantidad de calor que estamos introduciendo en el sistema climático es más de 10 veces superior a esa tasa de consumo mundial de energía. Es decir, es una cantidad enorme de energía. Podemos hacer otras comparaciones, de tal forma que el ritmo de calentamiento antropogénico es equivalente a detonar 4 bombas atómicas de tipo Hiroshima por segundo, o experimentar 2 huracanes de mucha intensidad, tipo Sandy, por segundo, o experimentar 4 terremotos de magnitud 6 por segundo. Por lo tanto, es una cantidad de energía muy grande. Y ahora, habíamos dicho antes que ya teníamos un cambio de aproximadamente 1,3 grados en un promedio de 5 años y últimamente se está hablando bastante de que se ha superado ya un límite. Hay un acuerdo, que es el Acuerdo de París, que lo que trata precisamente es de evitar las consecuencias más graves del cambio climático y había establecido un par de límites. Había indicado que no se debería superar 1,5 grados y en ningún caso, en cualquier caso, deberíamos quedarnos por debajo de 2 grados para evitar las consecuencias más graves. Sin embargo, estamos ya que en 2024 la temperatura de ese año, de 2024, ha superado en 1,6 grados la temperatura media de la época preindustrial. Bien, entonces nos podríamos decir, bueno, si ya lo hemos superado, ya no se puede hacer nada. Bien, lo que hay que considerar aquí es que el límite de 1,5 grados no es lo que cambia la temperatura en un año concreto, sino que se debe mantener durante un periodo climático, es decir, un periodo de muchos años, 20 años,
esa superación de ese límite para que podamos considerar que realmente se ha superado. Por lo tanto, desde el punto de vista climático todavía no se ha superado el límite de 1,5 grados y hay que tener en cuenta también que incluso aunque se llegue a superar desde el punto de vista climático, que por desgracia es bastante posible, vistas las tendencias actuales, no es un límite absoluto, es decir, no pasamos de tener una situación buena a tener una situación muy mala en el momento que superamos por un poco ese límite, ¿vale? Sino que es un valor umbral más allá del cual son más probables extremos climáticos de gran impacto, de más impacto, mucho más impacto de los que tenemos ahora, y los denominados puntos de no retorno que podrían provocar situaciones climáticas muy complicadas y no vistas en la actualidad. Y en cualquier caso, es muy importante decirlo, cada décima de grado que consigamos evitar con las medidas de las que hablaré posteriormente es importante. Bien, y ahora vamos a hablar brevemente de las causas del cambio climático, ¿vale? Científicamente están muy claras, como veremos luego, son los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo por nuestra actividad, sobre todo por combustión de carbón, de petróleo, de gas natural, ¿vale? Sin embargo, todavía hay bastantes malentendidos o incluso bulos que van circulando y uno de ellos dice que realmente es el Sol el que está causando este cambio climático. Bien, científicamente se ha analizado a fondo esta posibilidad, se han analizado todas las posibilidades de cambios climáticos naturales para ver si alguna de ellas podía explicar el cambio que acabamos de indicar antes, ese cambio brusco, rápido, de temperatura en unas cuantas décadas. En concreto, el Sol ha provocado cambios climáticos naturales y precisamente en periodos de tiempo similares, por lo tanto, podría ser un candidato para ello. Pero lo que ocurre es que si examinamos cómo varía la cantidad de radiación solar que llega a la atmósfera superior, ¿vale? Lo que vemos es un ciclo de 11 años, aquí se puede ver muy bien, ¿vale? Tenemos desde 1980 a 2020, medido con satélites en la parte superior de la atmósfera, la cantidad de radiación que nos llega del Sol. Se puede ver que esta cantidad de radiación va oscilando y oscila con un periodo de 11 años. Bien, sin embargo, primeramente por ese periodo de 11 años, una cosa que oscila, digamos, con un máximo en un año determinado, 5 años después un mínimo, 5 años después un máximo, no puede explicar un aumento sostenido de temperatura a lo largo de varias décadas, lógicamente. Y además el impacto de esas variaciones sobre la temperatura superficial es muy pequeño, es menor de 1/10 de grado. El Sol también varía, la cantidad de energía que nos llega del Sol varía en periodos algo más largos, de varias décadas, de 1 o 2 siglos, ¿vale? Esto también se ha examinado para ver si podía haber alguna variación del Sol que pudiera explicar los cambios actuales. Y lo que se puede observar aquí es cómo ha evolucionado la temperatura, que sería la curva roja, desde 1880 en este caso hasta la actualidad, ¿vale? Se puede ver la curva roja y en azul sería la cantidad de radiación solar que ha ido llegando a la parte superior de la atmósfera. Y lo que se puede ver es que a principios del siglo XX sí hubo una tendencia de aumento de esa radiación solar que sí tiene que ver y efectivamente produjo un cierto cambio de temperatura, no muy grande, a principios del siglo. Sin embargo, a partir de mitad de siglo, ese aumento progresivo y leve de la cantidad de radiación solar se estabilizó y actualmente realmente está bajando la cantidad de radiación solar que nos llega. Por lo tanto, si nos llega menos cantidad de radiación solar desde el Sol, no puede explicar que sea el motivo de que la temperatura en la Tierra esté aumentando, como se puede ver en la curva roja, ¿vale? Están divergiendo ambas curvas. Bien, por lo tanto, no puede ser el Sol, ¿vale? Hay más motivos por los que no puede ser el Sol. También está la distribución del calentamiento vertical, no es lo mismo a las distintas alturas de la atmósfera, en las distintas capas, ¿vale? El Sol no puede explicar este calentamiento. Bien, entonces nos quedaría los motivos naturales como los cambios orbitales que tienen esos periodos de decenas de miles de años no lo pueden explicar porque son demasiado lentos. El Sol no lo puede explicar por los motivos que acabamos de ver y tenemos que empezar a buscar otros motivos. Y uno de ellos, se ha observado que los gases de efecto invernadero se están acumulando en la atmósfera desde hace ya bastantes décadas debido a la combustión de petróleo, de carbón, etcétera.
Y este es un buen candidato. Vamos a ver que efectivamente son los responsables. ¿Quién descubrió el efecto invernadero del dióxido de carbono? Hasta hace poco, hasta hace una década aproximadamente, se pensaba que era un físico y químico irlandés que se llamaba John Tyndall, que en 1859, con unos experimentos bastante sencillos, descubrió que el CO2, una atmósfera de aire con CO2, acumulaba más calor que una atmósfera de aire sin CO2, ¿vale? Sin embargo, se ha descubierto documentación que permite indicar que fue una mujer, Eunice Newton Foote, la que comprobó el efecto invernadero con anterioridad, 3 años antes, ¿vale? Sin embargo, debido a que a las mujeres en esa época se las desplazaba, no se les permitía, de hecho no pudo seguir su carrera investigadora, se las desplazaba de la posibilidad de hacer una carrera investigadora, no pudo seguir con sus investigaciones y sobre todo quedó completamente olvidada su contribución, ¿vale? Bien, entonces el cambio climático es debido a la acción humana, debido sobre todo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la afirmación que hace el 6º informe de evaluación del IPCC, que es incontestable, es decir, no hay ninguna duda científica que son las actividades humanas las que están causando el cambio climático, provocando que los eventos climáticos extremos, olas de calor, precipitaciones intensas y sequías sean más frecuentes y severos. Bien, los motivos antropogénicos están indicados en estos gráficos que vienen de este informe del IPCC. Aquí en gris podríamos ver una barra que nos indica el calentamiento observado en la década de 2010-2019, la década anterior, un poco más de 1 grado en ese promedio de esa década. Pues bien, la contribución humana precisamente es prácticamente idéntica a ese calentamiento, es prácticamente de 1 grado. Aquí se pueden ver las contribuciones de la actividad humana y, sin embargo, el efecto invernadero aumentado debido a esas emisiones de gases de efecto invernadero es algo superior, es de casi 1,5 grados, como se puede ver aquí. Ese 1,5 grados que hubiera subido la temperatura si simplemente hubiéramos emitido gases de efecto invernadero fue parcialmente compensado por los denominados aerosoles. Los aerosoles son partículas de pequeño tamaño que quedan suspendidos en la atmósfera y que provocan que la radiación solar no llegue a la superficie terrestre y no caliente el aire cerca de la superficie terrestre. Por ejemplo, son las cenizas que se emiten cuando se quema carbón, ¿vale? Bien, pues entonces esos aerosoles han restado una parte del calentamiento, como se puede ver aquí, de tal forma que el calentamiento total ha quedado en 1,1 grados. Pero el motivo es antropogénico. Si nos vamos a los motivos naturales, ¿vale? Los motivos naturales son estas barritas que están aquí con una estimación de su incertidumbre. Entonces, los motivos naturales, los cambios de radiación solar y la actividad volcánica, cuando hay una emisión volcánica fuerte, lo que se produce es un enfriamiento del clima, ¿vale? Han contribuido muy poco, menos de 1/10 a las variaciones climáticas en las últimas décadas. Y luego hay la denominada variabilidad natural, variabilidad interna del sistema climático. Quizás hayan escuchado hablar del fenómeno del Niño y de la Niña, que es un calentamiento del Océano Pacífico tropical que se produce cada pocos años. Luego, posteriormente, pasa una fase que es la denominada la Niña, en la que se produce un enfriamiento, y eso, esas oscilaciones modifican la temperatura de años concretos, de tal forma que cuando existe el fenómeno del Niño, un calentamiento del Pacífico, aumenta la temperatura ese año y cuando el fenómeno de la Niña disminuye, ¿vale? Pues esas variaciones naturales han contribuido también año a año, pero en promedio su efecto ha sido nulo, porque son variaciones en torno a un valor medio, ¿vale? Por lo tanto, está muy claro que el calentamiento observado está causado por las emisiones procedentes de actividades humanas. ¿Qué características está teniendo el cambio climático observado? No es igual en todas las zonas de la Tierra, en toda la superficie, sino que es mayor en tierra que en mar. Esto es malo porque vivimos en zonas continentales, lógicamente. En Europa ha subido el doble que en el promedio de toda la Tierra. En Europa ya ha subido 2,3 grados. En zonas de latitudes muy altas, como el Ártico, ha subido casi el triple.
que la media global. Y esto está provocando que, entre otras cosas, se funda el hielo marino flotante en el Ártico. Esto tiene consecuencias climáticas muy fuertes. Y también que esté empezando a fundirse una de las principales capas de hielo, uno de los principales casquetes de hielo, que es el de Groenlandia. Si nos fijamos en las variaciones estacionales, no es igual en invierno que en verano, sino que, por ejemplo, en España ha subido más en verano que en invierno. ¿Esto qué quiere decir? Que el clima se está haciendo más extremo, ¿vale? Ha subido algo en invierno, pero menos que en verano. Hay más diferencia entre verano e invierno. Bien, y esto se refleja en que el número de días con estrés térmico muy alto está aumentando. Actualmente, en 2023, tendríamos que este estrés térmico muy alto, que se mide con unos índices de temperatura que no solamente tienen de calor, que no solamente tienen en cuenta la temperatura, sino que tienen en cuenta otros aspectos como la humedad, el viento, la radiación solar, pues está alcanzando valores muy altos. Si nos fijamos precisamente aquí en la zona de la península, en la zona de España, vemos que hay colores ya naranjas, incluso algún color rojo, y vemos que estos colores además son similares a los que hay en la franja norte de África. Por lo tanto, tenemos ya una afección por calor muy fuerte aquí. ¿Por qué se tiene en cuenta, por ejemplo, la humedad a la hora de considerar el impacto del calor? Porque cuando hace mucho calor, cuando la temperatura es alta, el cuerpo reacciona equilibrando la temperatura corporal mediante el sudor. Pero bien, ese mecanismo no funciona bien si la humedad relativa es muy alta en la atmósfera, de tal forma que si no puede evaporarse el agua por la acción del sudor, no podemos regular la temperatura. Por lo tanto, con humedad muy alta, tenemos que el efecto de la temperatura es mucho mayor, ¿vale? Bien, tendríamos entonces que lo que está pasando en España en las últimas décadas, las olas de calor en concreto han aumentado en muchos aspectos, en su duración, cada vez son más largas, en su extensión, cada vez abarcan mayor parte de España y en la intensidad, ¿vale? En la temperatura máxima que van alcanzando. Aquí podemos ver un gráfico muy curioso, muy interesante, que nos indica el número de récords diarios de calor por año en España, en todo el periodo que va desde 1960 a 2023. ¿Por qué se ha tomado este periodo? Porque desde 1960 se tiene ya una red de medida de temperatura muy buena en toda España, suficientemente amplia, tal forma que ya se ha podido estimar la temperatura media de toda España y los récords de los que se habla aquí con fiabilidad. Bien, pues entonces, en la parte superior de este gráfico se muestran los récords diarios de calor, es decir, cuando, por ejemplo, en una localidad, en Albacete, por ejemplo, se ha superado el récord que había anteriormente de temperatura máxima. En la parte inferior, los récords diarios de frío, cuando en una localidad pues, se ha superado el valor mínimo de temperatura que se había observado anteriormente dentro de este periodo. Bien, pues estos gráficos, precisamente cuando empieza el primer año no hay ningún récord, son los valores que sean. A partir del segundo año puede haber, entre comillas, récords, es decir, si la temperatura supera algún día la que había habido el primer año, pues tendríamos un récord, tanto de frío como de calor, ¿vale? Y por eso, al principio, tanto los récords de calor como los récords de frío eran muy grandes, pero eso es simplemente un efecto matemático, un efecto estadístico. Progresivamente los récords van disminuyendo poco a poco, pero se observa una cosa muy interesante, que los récords de calor vuelven a aumentar en los últimos años, mientras que los récords de frío cada vez son más difíciles de superar. Vemos que las barritas azules cada vez son más pequeñas, es decir, cada vez hay menos récords de frío. Hay alguno, es decir, que haya un calentamiento global no excluye que localmente y puntualmente se pueda superar algún récord de frío en alguna localidad, pero el número de récords de calor es muy superior, ¿vale?, en los últimos años. En concreto, ha sido 28 veces superior en los últimos 10 años los récords de calor a los récords de frío. Y con este calor creciente, en aumento, que estamos teniendo en España, pues tenemos que irnos adaptando. Aquí he puesto, para cambiar un poco el ritmo de la charla, pues un meme que me pareció muy curioso, muy interesante, que a lo mejor lo han visto, en el que se habla precisamente cuando hace calor, ¿qué hacemos?, ¿no? Pues una reacción que es comprensible, pues es abrir la ventana para que entre el aire fresco.
¿Por qué no debemos hacerlo? Porque si abrimos la ventana a las 8 de la tarde o a las 7 de la tarde, cuando la temperatura es altísima, lo que nos va a entrar es aire a 40 grados de temperatura cuando tenemos una ola de calor. Y realmente en ese caso lo que estamos haciendo es calentando más el aire interior de la casa. Por lo tanto, una recomendación sería mantener siempre la ventana cerrada cuando estemos en medio de una ola de calor. El calor excesivo mata. Esta es una de las primeras consecuencias de las que vamos a hablar del cambio climático. Aquí, en este gráfico, se analiza precisamente cómo ha ido aumentando la mortalidad para personas adultas de más de 65 años, que son más vulnerables al calor, precisamente porque los mecanismos de regulación de la temperatura van empezando a fallar. Y, digamos, esta mortalidad ha ido aumentando, sería la curva azul, desde 1990 hasta la actualidad. En rojo hay un puntito que está indicado aquí, lo que hubiera aumentado esa mortalidad sin tener en cuenta el aumento de temperatura, el aumento de calor por la acción humana, debido al cambio climático. Bien, lo que se puede ver es que es muy superior, es unas 2,5 veces superior lo que ha aumentado realmente, incluyendo el efecto del cambio climático, respecto a lo que hubiera aumentado simplemente por el hecho de que cada vez hay más población con más de 65 años. Ese tipo de cuestiones hay que descontarlas, digamos. Pero aún así, el aumento exclusivamente debido al cambio climático, desde el punto rojo hasta este punto de aquí, pues sería muy grande, ¿vale? Es realmente muy grande. ¿Qué ha pasado aquí en España en concreto? Porque el gráfico anterior era global, pues lo que tenemos serían las anomalías de temperatura de los últimos 73 años. Aquí se ve que en la primera época, años 60-70, las anomalías eran frías, siempre medidas respecto a un periodo, que aquí en este caso sería desde el 1981 a 2010, y las anomalías cálidas cada vez son más frecuentes en los últimos años. En concreto, en el año 2022 hubo estas son anomalías de verano, un verano especialmente cálido, un verano muy extremo. ¿Qué es lo que ocurrió en ese verano? Que España registró más de 11.300 muertos por el calor, ¿vale? El segundo país de Europa con más fallecidos. En toda Europa se produjeron 62.000 fallecimientos extra, ¿vale? Estos son los fallecimientos que no hubieran ocurrido si no hubiéramos tenido ese calor extra, ese calor adicional tan fuerte. Por lo tanto, esta es una cantidad bastante grande. En algún caso se ha calificado este efecto como una pandemia silenciosa, porque va muriendo mucha gente. ¿Quiénes son principalmente estas personas? Pues precisamente personas mayores, que en bastantes casos tienen alguna otra enfermedad, pero que no hubieran muerto si no hubiera sido por el calor. El calor agrava y puede incluso llegar a provocar la muerte, simplemente agravando esas enfermedades que tienen estas personas. Pero no solamente mata a personas más mayores, sino que también mata a trabajadores. Este es un problema social muy importante porque hay bastantes actividades que se ven afectadas por el calor, sobre todo las actividades al aire libre, como pueden ser la construcción, la limpieza urbana, los repartidores, los trabajadores agrarios. Bien, aquí hubo un caso bastante conocido en Madrid, hace un par de años, en el que murió un empleado de limpieza por un golpe de calor. ¿Vale? Un trabajador de 60 años que se desplomó en la calle a las 4 de la tarde por el exceso de calor. Bien, actualmente se ha establecido una nueva legislación laboral que permite modificar o reducir horarios laborales cuando hay condiciones meteorológicas extremas. Como esto se puede predecir, la predicción meteorológica permite saber si mañana o pasado va a hacer mucho calor, pues en función de estas previsiones, si hay un aviso, pues se pueden reducir las actividades laborales, los horarios laborales, o cambiarlos al menos. Esto se puede hacer y se debería hacer y exigir, ya que eso puede salvar bastantes vidas. El efecto combinado del que habíamos hablado antes, de la temperatura y la humedad, puede llevar a que se produzcan muertes en zonas en las que quizás pensaríamos que no hace tanto calor, como puede ser, por ejemplo, el norte de España. Este es un caso de hace 8 años, en Vizcaya, un trabajador de 45 años, no muy mayor, que murió por golpe de calor y se encontraba en una zona al sol, a 33 grados de temperatura, que puede no parecer mucho, pero sin embargo, combinando con la acción del sol y con la humedad muy alta que había en esa zona, debido a que estaba al lado de la ría, eso le produjo, digamos, la muerte por golpe de calor.
Un aspecto muy importante de la adaptación a estos impactos tan graves que puede tener el calor es que tenemos que tomar medidas y tenemos que adaptarnos a ese calor. Podemos evitar muchos de esos efectos si nos adaptamos tomando medidas. Y algunas de esas medidas pueden ser precisamente, por ejemplo, proteger a los niños. Cada vez el calor se está extendiendo más en el tiempo, de tal forma que en mayo y sobre todo en junio a veces hay olas de calor muy fuertes que pueden afectar a los niños que todavía están en el colegio en esa época, ¿vale? Pues ha habido un caso bastante conocido el año pasado en el que los niños en una localidad de Jaén pedían precisamente que se instalaran aire acondicionado en sus aulas y el alcalde de esa localidad reaccionó considerando que estamos criando niños inútiles por esa petición. Bien, esa afirmación, de la que luego se retractó porque se dio cuenta de que era un error, indica o refleja, digamos, uno de los problemas que hay. A veces se niega el cambio climático o se niegan sus efectos, se dice, bueno, calor ha hecho siempre. No es cierto, el calor que estamos sufriendo actualmente, el calor extremo, es muy superior al que había hace varias décadas. Por lo tanto, tenemos que proteger a toda la población, en particular, entre otras cosas, a los niños. Voy a hablar ahora de otros aspectos del cambio climático. Hemos hablado del calor. Vamos a hablar ahora del agua. Y el agua ocupa un papel muy importante en el clima, ¿vale? Con una doble cara. Y el cambio climático tiene esta doble cara respecto al agua. Al calentarse la atmósfera, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay más temperatura, hay más evaporaciones. Es una experiencia que tenemos todos. Si tendemos la ropa, en verano se seca mucho más rápido que en invierno, ¿vale? Pues es una experiencia muy clara. Entonces, ¿qué pasa si se calienta la atmósfera? Que se va a evaporar más agua en general en todo el planeta. Se va a evaporar más, sobre todo desde los océanos, pero también desde tierra. Los suelos se van a secar más simplemente por efecto de la temperatura, sin necesidad de que cambie la precipitación, ¿vale? Entonces, eso va a dar lugar a dos fenómenos. Por un lado, ese agua en forma de vapor, ¿a dónde va? Va a la atmósfera. Y si hay más vapor de agua, más agua disponible para cuando hay una situación de precipitación, ¿qué va a ocurrir? Las precipitaciones van a ser más intensas cuando tenemos esas situaciones, como por ejemplo puede ser la dana de octubre que se sufrió hace poco. Inundaciones y precipitaciones más intensas. Por otro lado, podemos tener también que ese agua en parte viene de los suelos, viene de que la vegetación pierde más agua también, transpira más agua hacia la atmósfera, hay una demanda evaporativa más fuerte y eso que va a provocar que los suelos y la vegetación va a estar más seca, simplemente por efecto de la temperatura. Hay que tener en cuenta que la sequía tiene ese doble aspecto, realmente es un balance. Por un lado, llega agua en forma de precipitación, por otro lado, se pierde en forma de evaporación y de transpiración de las plantas. Bien, pues las sequías puede haberlas de dos tipos. La más habitual, a la que estamos más acostumbrados de escuchar y de hablar, que sería la sequía meteorológica. Cuando hay menos precipitación durante un periodo de tiempo tenemos una sequía meteorológica. Sin embargo, podemos tener también una sequía denominada agrícola o ecológica, que es cuando disminuye la humedad disponible del suelo, disponible para las plantas, disponible para los cultivos. Y eso ocurre simplemente por efecto de la temperatura. Más, digamos, puede ocurrir simplemente por efecto de la temperatura. Y se está observando que estas sequías agrícolas y ecológicas están aumentando ya en la región mediterránea, es algo que ya se está observando, y aumentarán mucho más que la sequía meteorológica. Esto es muy importante. La precipitación es muy variable de forma natural y aunque parece que está empezando a disminuir, todavía ese descenso no está muy claro, ¿vale? En promedio climático, aquí en zonas como España. Sin embargo, el efecto que ya sí se está notando claramente, de forma clara, es el efecto de las sequías agrícolas y ecológicas, por disminución de la humedad disponible en los suelos, disponible para las plantas y para los cultivos, por efecto de la temperatura exclusivamente. La temperatura sí ha aumentado con claridad y eso ya está provocando que los suelos, la vegetación esté más seca. Un impacto de esos, por ejemplo, se ve en incendios como el que acaba de ocurrir en una zona mediterránea, de clima mediterráneo, como es California, ¿vale? Que había un incendio pavoroso. Bien, aquí podemos ver cómo se combinan los cambios de precipitación previstos para el futuro, debido al cambio climático, con los cambios en la humedad del suelo.
En este gráfico lo que se observa es el cambio proyectado de precipitación si el calentamiento llegara a niveles muy altos, de 4 grados, ¿vale? Esto lo podemos evitar, esto es muy importante, ¿vale? No tenemos por qué llegar a una situación como esta si tomamos las medidas adecuadas. Si llegáramos a una situación como esta, la precipitación disminuiría, sobre todo en la zona mediterránea. Los colores marrones indican descenso de la precipitación, del orden del 10-20% en la zona de la península ibérica. En zonas europeas tendríamos poco cambio, incluso con aumentos de precipitación más al norte de Europa. Sin embargo, ¿cómo se refleja esto en la humedad del suelo? Es decir, en la humedad, en el agua disponible para plantas y cultivos. Pues se refleja de una forma mucho más grave. Aquí tendríamos que las zonas en las que la humedad del suelo disminuiría de forma drástica, con estos marrones oscuros, es mucho más amplia que la zona en la que disminuía la precipitación. Por ejemplo, en zonas del norte de Francia, Alemania, también disminuiría la humedad del suelo a pesar de que aumentaría la precipitación. Y esto es porque aumentaría mucho la temperatura, de tal forma que la evaporación actuaría de forma mucho más intensa. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. La sequía, sobre todo o principalmente, va a ser debida a un aumento de temperatura, a un aumento de la sequedad del suelo, y esto va a impactar sobre cultivos y sobre plantas. Incluso aunque no bajara la precipitación, si se combinan ambas cosas, como es el caso de la península ibérica, tendríamos una situación especialmente grave. Insisto, estos son para 4 grados de calentamiento global, que sería un valor muy alto. Bien, y esto nos lleva a hablar de impactos económicos de los que vamos a hablar. En concreto voy a hablar de 2 aspectos de agricultura, que son los olivares y el sector del vino, que son muy importantes aquí en Castilla-La Mancha. Y lo que vamos a comentar es cómo impactan estas sequías que ya se están observando y cómo son percibidas por algunos agentes que actúan en este campo. Bien, esto es una noticia que salió hace poco, que hablaba de que los fondos de inversión se lanzan a por determinados cultivos, entre ellos el olivar, ¿vale? Y lo que comentaba una de las personas, un directivo de una consultora financiera, porque estos fondos de inversión internacionales son internacionales y recogen dinero de inversores de todo el mundo, y en este caso lo dedican a los olivares. Bien, y lo que indicaba era que la sequía de los últimos ejercicios no había cambiado las ganas de invertir, aunque hubiera ya algunas zonas, como puede ser en Málaga, en la Axarquía, que habían visto reducida la producción de aguacate por falta de agua. Sin embargo, este directivo decía que no es algo que solamente afecte a España e indicaba una cuestión, que indicaba que son ciclos, según él, cada 15 o 20 años, siempre ha habido un periodo de sequía, pero la superficie cultivada ha crecido. Bien, esto es una afirmación totalmente equivocada y que no solamente tiene consecuencias negativas, en este caso para España, porque estos fondos de inversión están jugando a sacar cada vez más agua, a aumentar la superficie de regadío de una forma quizás innecesaria y sin tener en cuenta que los recursos de agua disponibles están ya disminuyendo. Y no están disminuyendo debido a precipitación, que puede ser más variable, sino están disminuyendo por este fenómeno del que hemos hablado, porque los suelos se están secando, los embalses pierden más agua que antes, en verano, debido a la acción de la evaporación, ¿vale? Entonces hay menos agua disponible para regar. Y no es cierto que sea una cuestión cíclica, debido a que el aumento de temperatura es sostenido, va a seguir en las próximas décadas, ¿vale? Cada vez los suelos, los embalses van a perder más agua, los suelos van a estar más secos, va a haber menos agua disponible para este tipo de actividades. Y esto no es cíclico en absoluto, no hay nada de cíclico en ese aumento de temperatura que estamos observando. Vamos a hablar ahora de las vides, del sector del vino, que también es muy importante. Estas son afirmaciones de un investigador francés, pero que se pueden trasladar tal cual, sin ninguna diferencia, a España. Y lo que indicaba eran algunos aspectos muy interesantes, que el clima ha sido muy estable en los últimos miles de años. En esos miles de años, los viticultores lo que han ido haciendo es seleccionando variedades de uvas, ubicaciones adecuadas para plantarlas, buscando siempre un equilibrio entre clima, suelos especiales y prácticas de gestión. Las vides, especialmente, y el vino, la uva y el vino, son especialmente sensibles al clima.
Y estas decisiones se tomaban de acuerdo a ese clima relativamente estable, con oscilaciones, pero oscilaciones pequeñas, que no tienen nada que ver con el aumento de temperatura que estamos observando actualmente. Además, indicaba que el vino tiene una característica especial respecto a otros cultivos, a otros productos derivados de cultivos, que es que se diferencia en función de las añadas. Que es una añada, pues que el vino que se obtiene en un determinado año pues tiene unas características particulares asociadas a las condiciones climáticas y ambientales de ese año concreto. Esto normalmente se veía como una oportunidad, y había añadas muy buenas, ¿vale?, que tenían entonces una mejor valoración, añadas peores, y sin embargo se está convirtiendo en un problema. ¿Por qué? Porque el cambio climático está desestabilizando todo este sistema. Esto que se había mantenido durante siglos, durante milenios, incluso en algún caso, pues está viendo desestabilizado por esta subida rápida, sostenida de temperatura. ¿Por qué? Porque las temperaturas más altas afectan a la uva, desplaza la maduración de la uva a una parte más cálida del verano. Si antes se recogía en septiembre, por ejemplo, pues ahora en algunos casos ya se está recogiendo mucho antes, como puede saber cualquier persona que esté en contacto con este sector. Y se están adelantando en concreto entre 2 y 3 semanas en los últimos 40 años. Y las modificaciones, además, que se observan en la composición de la uva, que no tiene la misma composición si su maduración se produce en menos tiempo, cambian la calidad y el estilo del vino. Y este problema es tan grave que si el calentamiento aumentara mucho más, ¿vale?, para los escenarios de calentamiento más severos, la mayor parte de las regiones mediterráneas podrían volverse climáticamente inadecuadas para producir el vino. Es decir, podríamos ver, como digo, en uno de los peores escenarios, una desaparición o una disminución muy fuerte de la producción de vino en zonas como Castilla-La Mancha, ¿vale?, donde realmente es parte de no solamente de la actividad agrícola, sino quizás parte de la cultura también. Vamos a fijarnos ahora en el otro aspecto del agua. Hemos visto el aspecto relacionado con el aumento de la sequía, más temperatura, más evaporación, más sequía. Ahora vamos a ver el otro aspecto. Ese agua, ¿dónde va? Va a la atmósfera y está acumulándose en forma de vapor de agua en la atmósfera. En este gráfico vemos varias fuentes, por eso hay varias curvas, pero básicamente todas nos indican lo mismo, que está aumentando la cantidad de agua. Vemos que hay una tendencia creciente, cantidad de vapor de agua en la atmósfera. Bien, y este aumento ha sido de 1 milímetro. De nuevo, esto es mucho, esto es poco. 1 milímetro es lo mismo que 1 litro por metro cuadrado. Y de forma global, estos son medias globales, eso equivale a cerca de 10 veces la capacidad máxima de los embalses en España. Y eso es mucha cantidad de agua, ¿vale? Por lo tanto, realmente la cantidad nueva adicional de agua que está acumulándose en la atmósfera es muy grande. De tal forma que el IPCC, en su 6º informe de evaluación, ha indicado que debido a este aumento de vapor de agua en la atmósfera, se está aumentando ya se ha observado un aumento de la frecuencia e intensidad de los extremos de precipitación, asociado al cambio climático. Y además que la frecuencia e intensidad de estos extremos aumentará progresivamente. Cada vez que aumente adicionalmente la temperatura, aumentará la frecuencia e intensidad de estos extremos porque habrá más vapor de agua en la atmósfera. Tal forma que en los peores casos, ¿vale?, podríamos tener que un tipo de extremos, como podría ser la precipitación máxima que se puede producir en un día, en una zona, y que ocurre cada 10 años, pues tendría una probabilidad unas 3 veces superior de ocurrir, en ese caso peor, y además la precipitación asociada sería un 30% superior, un tercio superior a la que ocurría antes. Por lo tanto, más intensidad, más probabilidad de que ocurran estos fenómenos de precipitación intensa. No voy a hablar demasiado de la dana de octubre, creo que se ha hablado bastante. El aumento de precipitación, la precipitación tan tremenda que hubo, en parte fue agravada por el cambio climático. Es decir, danas ha habido siempre, inundaciones en esa zona ha habido siempre, debido al clima natural que hay allí, pero la intensidad tan extrema de precipitación sí estuvo asociada al cambio climático. Es decir, el cambio climático aumentó la intensidad de esa precipitación. Y una cosa muy importante, cuando aumenta la intensidad de la precipitación, los impactos aumentan de forma no lineal, de forma exponencial.
¿vale? De tal forma que un aumento que puede parecer a lo mejor no muy grande de la precipitación, si supera los umbrales de desbordamiento de los ríos, empieza a provocar impactos muy fuertes. Y si además llega a ciertos niveles de altura, como ocurrió desgraciadamente en este caso, pues puede dar lugar a daños muy fuertes. Y estos daños fueron tan fuertes, aquí me voy a centrar en este aspecto más económico, fueron tan fuertes que la responsable del consorcio de compensación de seguros indicó que esta catástrofe ha sido 7 veces más devastadora que otras que hemos vivido. Lo comparaba con el evento extremo que más pago de indemnizaciones había generado en las últimas décadas, que había sido un ciclón denominado Klaus, que azotó el norte de la península ibérica en 2009 y que había provocado el pago de unos 500 millones de euros en indemnizaciones. Pues bien, tanto el terremoto de Lorca como el volcán de La Palma, que fueron muy graves, pero en cuanto a pago de indemnizaciones, impacto económico, fueron menos costosos, pues aquí estábamos hablando de multiplicar la cifra de ese ciclón Klaus por 7. Y ella misma decía que es una barbaridad, ¿vale? Es una cantidad de dinero enorme. Y esto es solamente el pago para aquellas infraestructuras, aquellas propiedades que tenían contratado un seguro, es decir, no incluye el coste debido o asociado, digamos, a las propiedades no aseguradas. Y aquí ya empezamos a pasar, bueno, hemos visto todos estos impactos que ya están siendo muy graves, en el futuro se pueden agravar mucho más, y a veces se habla, bueno, no es irreversible este cambio climático, entonces no podemos hacer nada. Esto no es cierto, el cambio climático no es irreversible. Y para ello presento aquí un gráfico de nuevo de este informe de evaluación del IPCC. Aquí vemos varias curvas en las que se observa el aumento de temperatura a lo largo de este siglo, hasta final de siglo, hasta 2100, para distintos escenarios, se denominan escenarios de emisiones, ¿vale? En función de la evolución socioeconómica, de si se toman medidas de mitigación, pasamos a un sistema renovable o se sigue manteniendo una emisión creciente de gases de efecto invernadero, ¿vale? Pues podemos tener varios futuros posibles. Pues bien, los de arriba serían aquellos en los que no se toman medidas de mitigación, seguimos emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero y la temperatura podría llegar a niveles de 4 o incluso 5 grados superior a la época preindustrial. Sin embargo, existen escenarios en los que nos indican que podríamos estabilizar ya la temperatura a mitad de siglo, incluso podría empezar a reducirse ligeramente en la segunda mitad del siglo. Esos escenarios serían los compatibles con el Acuerdo de París, es decir, manteniendo la temperatura en 1,5 grados en el mejor de los escenarios, la curva azul clara o la curva azul oscura, en el que se mantiene algo por debajo de 2 grados el aumento de temperatura. Y estos escenarios son aquellos en los que sí se toman medidas de mitigación decididas y cambiamos sobre todo el sistema energético. Esto es posible, esto lo que nos indica es que si tomamos las medidas, sí podemos controlar la temperatura. El cambio climático no es irreversible, esto es muy importante. ¿Y cómo podemos, qué medidas son esas? ¿Cómo podemos actuar para reducir, frenar el cambio climático? Bien, por un lado, podemos hacer la transición a energías renovables y también a tecnologías que ahorren energía y sean más eficientes energéticamente. Como veremos luego, eso no quiere decir que tengamos menos confort o menos servicios, sino que podemos usar simplemente menos energía para la misma función, para el mismo fin. También, en cuanto al transporte, sería conveniente disminuir algo, al menos, el transporte motorizado privado y, sobre todo, electrificarlo. Electrificar el transporte es muy importante. Y, aunque en menor medida, también reducir emisiones de ganadería y agricultura también ayudaría. Vamos a centrarnos en la principal vía para reducir estos gases de efecto invernadero, que sería el cambio energético. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en cuál es la contribución de los sectores a las emisiones, vemos que la producción y uso de la energía es responsable de 3/4 de todas las emisiones. Toda esta zona indicada aquí en naranja, 3/4 partes, es debido a la producción y uso de la energía. Hay otros sectores, otras actividades, digamos, que contribuyen en menor medida, ¿vale? Entonces, si conseguimos hacer esta transición a tecnologías que no emitan gases de efecto invernadero, pues podríamos
mitigar de una forma muy efectiva el cambio climático. Sin embargo, esta transición a energías renovables a veces se topa con objeciones, con malentendidos, con bulos, que es lo que vamos a analizar a continuación. Por un lado, seguro que han escuchado una afirmación que en parte es cierta, que son intermitentes. Ahora veremos que digamos, esta intermitencia, esta variabilidad, que sería un mejor nombre para hablarla, de la energía solar o la energía eólica, se puede compensar, se puede gestionar perfectamente de forma que no impacte sobre la disponibilidad de energía. También a veces se dice que no se adecuan a la demanda, que su producción es limitada, que no podemos cubrir el consumo energético con renovables, que son impredecibles o que son muy caras, ¿vale? Seguro que han escuchado algunas o todas estas afirmaciones en alguna ocasión. Pues bien, todas estas objeciones tienen respuesta técnica, de tal forma que podemos dejarlas a un lado, es decir, por un lado, tenemos que las renovables no son un solo tipo de tecnología, no es solamente la energía solar, ¿vale? Si solamente tuviéramos energía solar, pues estaríamos un poco más limitados, porque el sol solo luce durante el día, no durante la noche, pero tenemos también viento y luego vamos a ver que tenemos muchas más tecnologías. Y esas tecnologías pueden ser complementarias entre sí, es decir, en muchas ocasiones luce el sol pero no sopla el viento. Viceversa, cuando no hay sol puede haber viento. Entonces podemos compensar la producción de una con la de otra. Y luego hay otras tecnologías como la hidroeléctrica que son gestionables, es decir, las podemos activar en el momento que necesitemos y son renovables. Por lo tanto, cuando no haya sol ni haya viento, pues podemos tener, por ejemplo, la hidroeléctrica. Si aún así necesitamos más energía, podemos disponer de tecnologías de almacenamiento de energía. Pueden ser basadas precisamente en embalses de bombeo, en el que tenemos dos embalses a distinta altura y se bombea el agua desde el embalse inferior hacia el superior cuando hay exceso, por ejemplo, de energía solar, y cuando la necesitamos, por ejemplo, de noche, pues podemos dejar que se descargue ese agua desde el embalse superior al inferior, obteniendo energía. Hay otras tecnologías como las baterías que, como vamos a ver a continuación, están abaratándose con gran rapidez y van a permitir precisamente gestionar también estas lagunas, esta variabilidad, esta intermitencia de la energía solar, fotovoltaica y la eólica. En cuanto al precio, ahora vamos a ver también que ha tenido un enorme descenso de precio en la última década. Es decir, si hubiéramos hablado de esto hace unos 15 años, hubiera sido cierto, las renovables eran más caras que las tecnologías tradicionales. Ahora mismo es justo al revés, como vamos a ver ahora. Es más barata la energía fotovoltaica, más barata la eólica en comparación con cualquier otra tecnología de generación de electricidad. Los recursos, vamos a ver que hay una gran cantidad de recursos más que suficientes para cubrir el consumo. Y en cuanto a la impredecibilidad, bueno, todos sabemos que la predicción meteorológica actual es muy buena. Cuando nos dicen que mañana va a hacer sol o va a hacer viento, nos podemos fiar de eso, pues si sabemos que va a hacer sol y va a hacer viento, podemos también predecir la cantidad de producción solar y la cantidad de producción eólica. Bien, en cuanto a la diversidad, voy a ir muy rápido, aquí he puesto muchas tecnologías, simplemente para que se vea la gran diversidad de tecnologías. Tenemos la hidroeléctrica, tenemos la eólica y dentro de la eólica tenemos la terrestre y la marina. ¿Vale? La marina es muy distinta, por ejemplo, a la terrestre, es mucho mejor en cuanto a disponibilidad, está disponible muchas más horas y debería ser una tecnología que desarrollemos aquí en España, ya que tenemos un potencial enorme de energía eólica marina. La energía solar hay de diversos tipos, la fotovoltaica, los paneles, pero también la puramente térmica para calentar agua, o la denominada termoeléctrica, en la que se ponen unos espejos que calientan un fluido y ese fluido luego mueve un motor térmico, como se hace en las centrales eléctricas habituales, para generar electricidad. Luego está la energía geotérmica, la procedente de la Tierra, ¿vale? Y ahí tenemos dos tipos, la de alta temperatura asociada a zonas volcánicas, por ejemplo en Canarias tienen mucho recurso de energía geotérmica de alta temperatura, y la de baja temperatura que se puede disfrutar en casi todo el mundo, ¿vale? Como a través de la denominada bomba de calor. Luego tenemos las energías aerotérmica e hidrotérmica. De momento, quédense con este nombre, luego vamos a explicar en qué consisten estas energías de nombre tan extraño.
La biomasa es una energía renovable también, los biocombustibles, el biogás y las energías del mar, ¿vale? Energías asociadas a las mareas, a las olas y a las corrientes submarinas. Luego hay una serie de tipos adicionales que no vamos a entrar en ellos. Y aquí comentar simplemente el tema de los recursos. Había indicado antes que existen recursos de energía renovable mucho más que suficientes. Y para que veamos la diferencia entre el consumo mundial de energía, aquí vemos este círculo naranja, ¿vale?, que estoy marcando aquí, relativamente pequeño, pues ahí eso sería el consumo mundial de energía en un año. Pues bien, la disponibilidad de recurso solar que tenemos estaría indicado por este círculo amarillo. Aquí, como vemos, es muchísimo más grande. ¿Vale? Con la energía solar tendríamos muchas veces el consumo mundial de energía cubierto, lo podemos tener cubierto. Y si nos fijamos en la eólica, que sería esta circunferencia en verde, indicada aquí, pues solamente la eólica por sí sola también podría cubrir todo el consumo de energía mundial. Por lo tanto, tenemos recursos más que suficientes, especialmente si los sumamos a otros tipos de renovables, para cubrir el consumo mundial de energía. El coste, el precio. Bien, pues como he dicho, hace unos 15 años el precio de la solar era muy alto. Aquí en este gráfico tenemos los precios, cuanto más arriba más precio, cuanto más abajo más barato, y estos son los años, 2009 hasta 2019. Y aquí tenemos una curva que ha disminuido a una velocidad enorme, ¿vale? Un 90% en estos 10 años ha disminuido el precio. ¿Y cuál es esa energía? Es la energía solar fotovoltaica. Hace 15 años era muy cara, actualmente es muy barata. Es más barata que cualquier otra fuente de energía eléctrica. Más barata que el gas, más barata que el carbón, más barata que la nuclear, ¿vale?, más barata que cualquier otra tecnología. También la eólica, aunque ha bajado menos rápidamente, pero también bajaba de un nivel, era más barata ya hace 15 años, y actualmente también es más barata que cualquier otra fuente. Por lo tanto, las principales renovables son muy competitivas en precio. ¿Y cómo se refleja este coste bajo de las renovables? Pues se refleja en el coste de la electricidad, el coste diario. Si nos fijamos en el precio de la electricidad de ayer mismo, 12 de febrero, pues tenemos el precio, estaría aquí en la vertical, las horas del día, desde la madrugada a mediodía en esta zona hasta la noche, ¿vale? Bien, pues entonces tendríamos que el precio ha ido oscilando a lo largo del día. Tiene un pico a las 8 o 9 de la mañana debido a que hay mayor demanda y en ese momento todavía hay poco sol o no hay sol. Y, sin embargo, a mediodía, cuando la demanda es alta, esto es muy importante, no es un efecto de la demanda, sino es un efecto de que entra muchísima energía solar, sobre todo, pues baja el precio. Por lo tanto, cuando hay renovables tenemos un precio bajo. Luego, cuando llega la noche, el precio sube, y sube mucho, ¿vale? En el día de ayer, por ejemplo, subió 3 veces entre el precio mínimo a mediodía y el precio que había a primera hora de la noche. Entonces, usar renovables tiene ventajas económicas, ¿vale? Ventajas económicas individuales en la factura de la luz, lo notamos. Si cada vez hay más renovables, vamos a notar que cada vez el precio va a ser menor. Y si lo consumimos de día y tenemos un precio variable a lo largo del día en nuestra factura, pues también podemos tener una energía más barata si lo usamos en esas horas centrales. Y, por otro lado, tiene también ventajas económicas generales para toda la economía. Si usamos más renovables, tenemos que importar menos gas fósil, gas natural, que lo tenemos que traer de fuera. Y ese gas cada vez es más caro también, cada vez ya tiene sobre todo muchas oscilaciones de precio. Y si importamos menos gas, va a mejorar la denominada balanza comercial y va a disminuir la dependencia energética que tenemos. Eso por sí solo, independientemente de que exista el cambio climático, es muy positivo. Es decir, deberíamos tender a usar más renovables simplemente por motivos económicos. Otro efecto de este coste tan bajo de las renovables, que el precio actualmente de la electricidad en España suele ser menor que el precio en la mayoría de los países europeos. Por ejemplo, estos son los precios de ayer también, ¿vale? Cuanto más oscuro el verde, por ejemplo, aquí en la península ibérica o en Escandinavia, en el norte de Escandinavia, pues son precios muy bajos. En cambio, colores más claros aquí indican precios más altos.
En el Báltico, precios muy altos, en este caso, en los países bálticos. Bien, pues ayer, por ejemplo, en España el precio estaba en 120 euros megavatio hora. En Francia y Alemania tenían un precio bastante superior, precio promedio de todo el día, 154 euros por megavatio hora. Y en Italia, 171. ¿Esto qué quiere decir? Al producirse frecuentemente, no todos los días, pero sí con bastante frecuencia, es una ventaja competitiva muy importante para España. Si una industria tiene que decidir dónde se instala y ve que los precios de la electricidad en España son más baratos, pues se instalará aquí. Bien, pero la solar fotovoltaica tiene más ventajas y una de sus ventajas muy grande es su enorme flexibilidad. Se puede instalar en casi cualquier lugar. La podemos instalar, desde luego, en los tejados de los edificios, ¿vale? El autoconsumo, ponemos unas placas en el tejado de la casa o del edificio y usamos esa electricidad. Sin embargo, se puede realmente adaptar a casi cualquier elemento arquitectónico y aquí he puesto algunos ejemplos. Se puede poner como tejas, hay tejas solares, ¿vale? Que casi no se nota que sean algo distinto a las tejas normales, sin embargo, permiten generar electricidad. Se pueden poner, por ejemplo, en esta nave industrial, en las puertas, ¿vale? Las puertas incluyen paneles fotovoltaicos, se pueden poner como toldos, ¿vale? Toldos fotovoltaicos que tendríamos indicados aquí, ¿vale? O una aplicación cuando no se puede poner en el techo o debido a que es un bloque de edificios es complicado a veces poner de acuerdo a todo el vecindario para ponerlo en el techo, pues se pueden poner, por ejemplo, en los balcones, ¿vale? Aquí tendríamos cómo se pueden poner unas placas, en este caso unas placas que sean menos pesadas, pero se pueden poner perfectamente en los balcones, de tal forma que individualmente en empresas o en viviendas individuales podemos disfrutar de esta electricidad. Esto es importante, el autoconsumo, porque permite abaratar aún mucho más digamos, el consumo de electricidad en comparación a la electricidad que pagamos de la red. También podemos hacer estas instalaciones de fotovoltaica descentralizada a través de comunidades energéticas, que son muy importantes. Las comunidades energéticas permiten hacer muchas cosas, no solamente producir y consumir energía, sino también se pueden organizar para tener baterías y almacenar esa energía en conjunto, compartir o incluso vender esa energía, y se puede hacer tanto en grupos de personas físicas como grupos de empresas, por ejemplo, en un polígono industrial, y también pueden estar organizadas por ayuntamientos. Y esto permite reducir el precio al final para las personas que están incluidas en estas comunidades energéticas, la dependencia de las compañías eléctricas convencionales o, en el caso de que sean empresas, aumenta la competitividad de la industria. Y esto tiene grandes beneficios ambientales y sociales, permite evitar, por ejemplo, que se tengan que desarrollar redes eléctricas excesivamente grandes, ¿vale? Porque el consumo está cerca de donde se produce esa energía, eso es muy importante. La fotovoltaica, en su flexibilidad, permite, por ejemplo, cosas como esta. Podemos también ponerla como instalación flotante en superficies de agua, en balsas de agua, por ejemplo, o embalses. Y esto tiene unos efectos beneficiosos adicionales. No solamente permite generar una electricidad adicional, sino que reduce la evaporación de agua. Tenemos tapada esa superficie de agua y eso reduce la evaporación de agua. Por ejemplo, si se aplicara una balsa de agua para riego, permite reducir la cantidad de agua que se pierde por evaporación. También baja la temperatura del agua y evita que proliferen algas, por ejemplo. Y voy a pasar aquí a otra forma de uso de estos paneles fotovoltaicos, que, como ven, es realmente muy variada, muy diferenciada, muy flexible. Y es la agrovoltaica. La agrovoltaica tiene un potencial enorme, y más en un país con tanta superficie agrícola como España. ¿Y por qué tiene ventaja? ¿Qué es la agrovoltaica, en primer lugar? Es poner paneles fotovoltaicos junto o encima de un cultivo, pero es muy importante de forma que el cultivo se beneficie de esos paneles, ¿vale? A veces se habla de que, bueno, de que los paneles, las instalaciones fotovoltaicas son enemigas de la agricultura. Pues bien, se puede hacer que no solamente no sea contraria a la agricultura, sino que la beneficie. ¿Por qué puede tener un beneficio la agricultura? Porque
Los paneles fotovoltaicos absorben parte de la radiación solar y justo en este entorno en que las temperaturas cada vez son más altas, permite reducir las temperaturas diurnas y también la evaporación del suelo. Eso es muy importante, es decir, podemos conservar mejor la humedad del suelo debido a esta presencia de paneles. Los paneles, por supuesto, no pueden cubrir completamente el cultivo, sino que hay que ponerlos de forma espacialmente más separada, para permitir, por supuesto, que llegue radiación solar a los cultivos, pero tienen estos efectos: menos temperatura diurna, menos evaporación. Otro efecto positivo: de noche evitan que se pierda el calor de la tierra, y esto, por ejemplo, podría reducir algunas heladas tardías en primavera que pueden ser muy negativas. Pueden proteger los cultivos frente a eventos meteorológicos extremos, como el granizo, por ejemplo, y si se ponen adecuadamente pueden mejorar la calidad y productividad de algunos cultivos. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Otra consecuencia positiva es que las condiciones de trabajo de los trabajadores agrarios en verano pueden mejorar. Si tienen una zona de sombra donde se pueden proteger durante un rato, pues eso puede mejorar bastante las condiciones de trabajo. Y aquí vemos, por ejemplo, un caso concreto, aquí en Castilla-La Mancha, en Toledo, en que se ha instalado paneles fotovoltaicos en una instalación de vides, ¿vale? Entonces se puede ver aquí las placas fotovoltaicas instaladas en una hilera y las vides al lado. Pues bien, estas placas fotovoltaicas dan una sombra, pero una sombra parcial y además controlable, porque estas placas en este caso se pueden mover de posición de tal forma que las podamos controlar para mejorar la producción. ¿Cómo mejora la producción? Porque el sombreo que proporcionan estos paneles mejora el calibre de las uvas y puede influir en la producción de azúcar de las uvas, ¿vale? Ajustando la cantidad de radiación solar que llega a las uvas, pues podemos controlar el grado de azúcar y, por lo tanto, la graduación alcohólica que tendría luego el vino. Y de esa forma benefician al cultivo. Bien, si nos fijamos en otro elemento de esta transición renovable, el almacenamiento, ¿vale? Pues muchas veces se dice las baterías que son muy caras, pues las baterías están siguiendo también la misma curva acelerada de abaratamiento que la solar fotovoltaica. Y esta curva se puede ver muy bien aquí. Tendríamos la curva verde, este sería el coste desde 1991 hasta la actualidad. Prácticamente se ha reducido en una magnitud muy grande, ¿vale? El coste de las baterías. Y la densidad energética, es decir, cuánta energía tenemos almacenada por unidad de volumen o por unidad de peso, pues también ha ido aumentando. Cada vez necesitamos menos espacio para una misma cantidad de energía. Esto tiene, por ejemplo, un efecto importante en el coste de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, su principal coste extra respecto a los de combustión habituales serían las baterías. Pues bien, esto, al abaratarse tanto las baterías, están abaratando mucho los vehículos eléctricos, tal forma que en muy pocos años ya llegarán a un coste inicial igual y, sobre todo, en total, el coste actualmente ya es más barato que un coche de combustión interna. ¿Por qué? Porque el coste de la electricidad para moverlos es mucho menor que el coste de la gasolina o del diésel. Entonces, incluso con el coste inicial superior actual, a los 10 años que suelen tener de uso un coche, ya tenemos un coste total inferior actualmente. Pues en el futuro será aún mucho más grande esa diferencia. Bien, nos vamos a centrar en esta parte final de la charla en la eficiencia energética. La eficiencia energética es el ahorro de energía con dispositivos e instalaciones que consumen menos energía para conseguir el mismo rendimiento. Esto es importante, o realizar la misma función. No quiere decir que pasemos frío en casa, ¿vale?, sino que usemos una tecnología que nos dé el mismo calor, tengamos la misma temperatura pero consumiendo menos. Esto es posible, vamos a ver ahora que sí. Un aspecto importante de la eficiencia energética son los edificios. Los edificios pueden ahorrar muchísima energía, son uno de los motivos de gasto energético más fuertes en la actualidad, pero con medidas como el aislamiento de los techos, el aislamiento de las paredes y usar ventanas con un buen aislamiento, ¿vale?, pues podríamos tener ya una reducción de la energía necesaria para calentar en invierno o refrigerar en verano. ¿Vale? Solamente con eso ya conseguiríamos un ahorro importante, manteniendo el mismo confort.
Si además empleamos algunos dispositivos para calentar o refrigerar, como el que vamos a ver ahora, como la bomba de calor, pues eso puede aumentar mucho. De tal forma que realmente podemos tener ya edificios que casi no consuman energía, sobre todo si los acompañamos de algún tipo de instalación fotovoltaica de autoconsumo en el edificio, ¿vale? Los edificios pueden tener un consumo de energía casi nulo, manteniendo, insisto, el mismo confort sin perder confort. Y ahora vamos a voy a dedicar esta última parte a hablar de una tecnología concreta que es muy desconocida y en algún sentido es poco intuitiva y precisamente por eso voy a tratar de explicarla, porque puede ser muy importante para esta transición energética. Son las bombas de calor. Las bombas de calor combinan una gran eficiencia energética y además uso de energías renovables al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque usan energía aerotérmica, geotérmica o hidrotérmica, que son la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente, en el caso de la energía aerotérmica, la energía almacenada en forma de calor en la superficie de la Tierra, energía geotérmica, o energía hidrotérmica, energía almacenada en forma de calor en las aguas superficiales. ¿De dónde viene esta energía? Lógicamente viene del Sol, es energía solar que ha quedado almacenada en el aire, que ha quedado almacenada en el suelo o que ha quedado almacenada en el agua. Es energía renovable. Y además son muy eficientes energéticamente y permiten cubrir las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria. ¿Cómo lo hacen? Pues invirtiendo el sentido de movimiento del calor. El calor sabemos que va normalmente de donde hay más temperatura a donde hay menos, ¿vale? Si tenemos una fuente de calor, pues el calor irá de esa fuente de calor hacia las zonas que le rodean que están a menos temperatura. Sin embargo, hay dispositivos, y uno de ellos es muy conocido, son los frigoríficos, que mueven el calor en dirección contraria. El frigorífico no es más que un dispositivo que extrae calor del interior del frigorífico y lo lleva afuera, ¿vale? Si nos ponemos en la parte trasera del frigorífico, ¿qué notamos? Que está caliente, ¿no? Está extrayendo el calor del interior del frigorífico y lo está llevando fuera. Bien, ese es el mismo funcionamiento de una bomba de calor, ¿vale? Pero la bomba de calor, en vez de refrigerar un compartimento, una zona, lo que hace es calentar una zona y lo hace extrayendo el calor normalmente del aire exterior, del exterior del edificio para calentar el interior o extrayéndola de la superficie del suelo para calentar el interior de la vivienda. ¿Cómo funciona esto? Bien, pues he hecho aquí este gráfico, por analogía, cómo funciona una noria para extraer agua de un pozo. ¿Cómo funciona una noria para extraer agua de un pozo? Pues es un dispositivo circular en el que tenemos una rueda con cangilones que hay que mover, hay que meter un poco de trabajo, ¿vale? Y llevamos esos cangilones al fondo del pozo, moviendo la rueda, y de tal forma que quedan por debajo del nivel del agua. Se llenan de agua y luego, si seguimos moviendo la rueda, lo llevamos a un nivel superior, arriba del todo, ¿vale? Donde ya dejamos descargar ese agua hacia unos conductos y lo aprovechamos, por ejemplo, para regar. Pues bien, las bombas de calor funcionan de forma similar, pero con la temperatura. En este caso lo que tenemos es un fluido de trabajo, ¿vale? Un fluido de trabajo que va cambiando su temperatura. Y para eso cambia su temperatura mediante un compresor, que es lo que necesita algo de trabajo eléctrico, tal forma que ese dispositivo ese fluido baja su temperatura por debajo de la temperatura de la zona fría, en este caso sería el exterior del edificio, tendríamos esta zona fría, pues ese fluido estaría a menos temperatura que esa zona fría, entonces absorbe calor de ese aire más frío que está en el exterior. Luego lo llevamos la temperatura de ese fluido a un valor muy alto, superior a la temperatura del aire que tenemos en el interior del edificio, pues entonces ¿qué va a pasar? Ese calor del fluido va a pasar al aire del interior del edificio. Y luego ese fluido vuelve a bajar su temperatura, hace este ciclo consecutivamente muchas veces, y lo que hacemos con este dispositivo tan ingenioso es extraer calor del aire más frío del exterior y lo llevamos al aire que está más caliente en el interior. Estamos calentando el interior de un edificio. Bien, este dispositivo es muy eficiente y económico, ahora veremos por qué, y permite no solamente calentar el aire, sino también calentar el agua caliente. Y he dicho que no era muy intuitivo. Normalmente asociamos la calefacción a quemar algo, a quemar gas, a quemar carbón antiguamente, a quemar algún combustible, ¿vale? Quemar madera.
Sin embargo, la bomba de calor no funciona así. La bomba de calor lo que hace es desplazar el calor, ¿vale? Desplazar el calor de una zona a otra. En este caso, del exterior al interior del edificio, ¿vale? Entonces, esto necesita algo de trabajo eléctrico, tenemos que meter electricidad, pero la clave es que el calor útil obtenido es muy superior al trabajo eléctrico introducido, o expresado de otra forma. Su rendimiento es del 300%, es decir, de 4 veces la energía que metemos. Si alguien nos dice que nos da 4 por 1, normalmente lo que deberíamos hacer es desconfiar, ¿vale? Salvo en este caso. En este caso, esto está basado en las leyes de la termodinámica y lo que ocurre es que si usamos la bomba de calor necesitamos solo 1 kilovatio hora de electricidad, que es lo que pagaremos, para tener 4 kilovatios hora de calor, ¿vale? Y precisamente es por este funcionamiento, lo que hace es desplazar el calor, bombear el calor de una zona a otra. Mientras que cualquier otro dispositivo de generar calor, como mucho nos va a dar 1 kilovatio hora de calor por 1 kilovatio hora de energía que metemos. El gas, por ejemplo, o una estufa eléctrica normal, si metemos 1 kilovatio hora de electricidad, tenemos 1 kilovatio hora de calor. Aquí tenemos 4 veces más, ¿vale? Por el funcionamiento de estas bombas de calor. Por lo tanto, son extraordinariamente eficientes. Se puede ver entonces que si tenemos 4 unidades de calor pagando solamente una, la factura nos va a bajar, y esto es lo que ya se puede observar para los que usan las bombas de calor, la aerotermia. Además, es un sistema muy seguro, no tiene combustibles inflamables, no va a provocar mala combustión. A veces se escucha que hay personas que enferman o que mueren por una mala combustión de una estufa de gas, por ejemplo. Ahorran dinero, como hemos dicho, los costes de mantenimiento son muy reducidos. Usa energía limpia y renovable, ya que esa energía, como hemos dicho, la bombea del exterior. Es energía renovable que estaba almacenado en el aire exterior. Y además tiene un aspecto muy positivo en este contexto de cambio climático, que no solamente puede dar calor en invierno, sino frío en verano. Son aparatos que pueden ser reversibles. Es decir, es el mismo aparato que usamos ya mucho más frecuentemente para refrigerarnos en verano, pues muchos de ellos, en bastantes casos, también tienen la función de bomba de calor. Y esto también es muy importante, porque un aspecto negativo que puede tener este tipo de calefacción es que la inversión inicial es más cara que poner una caldera de gas, por ejemplo. Sin embargo, el coste, una vez que empezamos a usarlo, es inferior, ¿vale? Considerando todo, se ahorra dinero a medio plazo con las bombas de calor. Pero si no tenemos que gastarnos el dinero en ponerla porque ya tenemos nuestro aparato de aire acondicionado, de refrigeración, simplemente lo tenemos que usar, ¿vale? En ese caso no pagamos nada extra para instalarlo y podemos beneficiarnos inmediatamente de estos costes más baratos. Además, tienen un efecto, digamos, aparte de estos beneficios individuales, que permiten evitar las importaciones de combustibles fósiles y que aumentan la independencia energética. Voy a terminar hablando de otro aspecto de la transición energética. Para que pueda funcionar, para que podamos llegar a tener un sistema energético renovable, es muy importante que no aumente innecesariamente el consumo de energía, y hay muchos usos que pueden ser completamente innecesarios. Uno de ellos es la inteligencia artificial, de la que se habla mucho últimamente. Pues bien, esta inteligencia artificial se está desarrollando, sobre todo en Estados Unidos, con un enfoque de centros de datos y, digamos, dispositivos de computación con un consumo inmenso de energía. Es tan grande lo que se estaba planteando el consumo de energía extra, que se estaban planteando la instalación de centrales nucleares solo para hacer funcionar estos centros de datos y de computación para inteligencia artificial, solo para eso, ¿vale? Un consumo de energía inmenso. Pues bien, hace un par de semanas, seguro que lo escucharon, se habló de una empresa china denominada DeepSeek que planteó hacer lo mismo, es decir, dar un producto de inteligencia artificial que lo podemos descargar en los móviles, pero con mucha más eficiencia energética, con mucho menos gasto de energía y con mucho menos coste económico, por lo tanto. Eso es muy beneficioso, ¿vale? Entonces, ¿cuál hubiera sido la reacción esperable? Pues que es una buena noticia y es muy bueno que consuma menos energía y que el coste económico sea menor. Sin embargo, la prensa económica reaccionó, como he indicado aquí, con este par de noticias, ¿vale? Con unos calificativos, digamos, muy negativos. Que una empresa estadounidense perdió un montón de dinero en la mayor destrucción de valor de la historia de la bolsa, o hablaba de víctimas, empresas víctimas del terremoto,
y de empresas castigadas en bolsa, es decir, todo muy negativo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema económico a veces está muy enfocado al beneficio económico de ciertas empresas, sobre todo de determinadas empresas, y no al beneficio de todos, algo que nos beneficia a todos, que tengamos un producto con menos consumo de energía y más barato, parece, según este punto de vista, que es algo muy negativo, ¿vale? Bien, voy a terminar ya con un par de mensajes con el que me gustaría resumir lo que hemos hablado, que es que el cambio climático no solo es un problema ambiental, sino que es un problema social y económico de primer orden, y que el uso creciente de energías renovables nos va a permitir o nos puede permitir no solo frenar este cambio climático que se puede hacer, sino que incluso si no existiera este cambio climático tendrían unas grandes ventajas económicas, individuales, personales o generales para toda la economía. Y voy a terminar con una frase de Andoni García, que es un responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, que me parece que resume muy bien lo que quería comentar. Decía lo siguiente: la prevención del cambio climático no solo nos ayudará a proteger nuestra agricultura y economía, sino que también hará que un eterno verano nos seque nuestra gastronomía, tradiciones, cultura e identidad. Muchas gracias por su atención.